En cierta ocasión, los judíos, los fariseos, los principales de la ciudad, se pusieron de acuerdo para arrestar a Jesús a causa de los comentarios que se hacían acerca de él. Unos decían en el pueblo: Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, por las señales que hace. Un hombre pecador no puede hacer estas señales. Él es el escogido de parte de Dios. Los judíos, fariseos, principales de la sinagoga, escuchaban esto y se llenaron de celos y le pidieron a los alguaciles que lo arrestaran, que fueran y prendieran a Jesús donde se encontraba y lo trajesen hasta donde se encontraban ellos. La situación es que los alguaciles se presentan al templo para arrestar a Jesús. Van con toda la intención porque fue una orden dada con autoridad de parte de los sacerdotes, de parte de los principales de la ciudad. Lo que pasa es que cuando escuchan la sabiduría de Jesús, cuando empiezan a escuchar las palabras que está hablando, palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras del reino de Dios, lo que pasa es que no pueden detenerlo. Sus conciencias no permiten que ellos puedan detener a este hombre. Y cuando regresan a donde los que habían dado la orden de que fuese Jesús aprendido, le preguntan: ¿por qué no le trajisteis hasta aquí? La respuesta de ellos va a quedar marcada para la historia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos 45 y 46. Los alguaciles dirían: jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás ningún hombre habló como este, y es que tenían razón. No hay otro hombre que haya hablado como Jesús. ¿Pero por qué? Porque no ha existido ni va a existir en la tierra otro hombre como Jesús, el Hijo de Dios. Para muchos fue un líder religioso destacado de la época. Para otros fue un estafador, un engañador. Los mismos judíos decían: este demonio tiene. No decimos que tú eres samaritano y que tienes un demonio, por eso hablas así. Pero para otros, para aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle y de recibirle como el Hijo de Dios, van a experimentar un cambio en sus vidas que va a decir: no hay otro hombre como Jesús. Los fariseos, los judíos, Jesús les enseñó y les dijo: ustedes han desechado la piedra que era la piedra principal del ángulo, pero vosotros, los edificadores, la habéis desechado. Él es Jesús. Jesús es la persona más importante que ha pisado esta tierra. Hace cuestión de un mes atrás celebrábamos la Navidad, donde se celebra el nacimiento de Jesús. La tierra se pone de acuerdo para celebrar el nacimiento de Jesús. Ya sé que no fue la fecha, ya sé que en esa misma fecha se celebraban fiestas paganas, sí, pero eso no puede opacar el acontecimiento más grande, que es que el Hijo de Dios pisara la misma tierra que cada uno de nosotros ha pisado. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Él hizo la tierra, sin embargo, cuando llegó aquí fue menospreciado, fue dejado de lado, no fue tomado en cuenta. Y tal vez porque Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la persona más grandiosa que ha pisado este planeta, nosotros deberíamos abrir nuestro corazón y recibirle. Si tú recuerdas bien la historia, desde el nacimiento, los reyes, que conocemos como los reyes magos, que en realidad eran sabios de Oriente, que eran personas príncipes de sus pueblos, que eran personas que eran una especie de astrólogos. Recuerdan que fue una estrella que los guió hasta el lugar donde nació Jesús. Ellos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos vinieron y trajeron delante de Jesús no cualquier presente, trajeron cosas importantes para su época: incienso, mirra y oro. Se postraron delante de ese bebé, se postraron delante de esa pequeña criatura, reconociendo de que era alguien grande. Si los sabios de Oriente hicieron eso, ¿cuánto más nosotros deberíamos reconocer que Jesús no es simplemente un personaje histórico, no es simplemente un personaje bíblico, no fue solamente un líder religioso, fue el Hijo de Dios? El mismo Herodes sentiría tanto celos, tanta envidia, tanto temor del nacimiento del Hijo de Dios, que hizo que todos los niños menores de 2 años murieran en ese lugar. Imagínate lo que imponía este niño llamado Jesús. No ha habido hombre alguno que hable como él, dirían los alguaciles. ¿Por qué no le detuvieron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. Siendo niño, se pierde de sus padres cuando regresan de adorar.
de adorar a Dios en el templo, regresan a sus ciudades como lo hacían cada año y después de 3 días buscarlo entre sus parientes no lo encuentran y vienen y lo encuentran en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, estaba discutiendo con los doctores de la ley, hablando cosas de Dios y cuando sus padres lo ven, dice que se quedan impactados. ¿Por qué nos hiciste así? Dice, vosotros no sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Los doctores de la ley estaban impactados, sus mismos padres estaban impactados de ver cómo desde niño él ya podía hablar de las verdades de Dios, porque no ha habido hombre alguno como él. Sin embargo, sus padres no encontraron un lugar donde llevarlo para nacer. Tuvo que nacer entre los animales. Pero eso no quitó la grandeza del Hijo de Dios. Eso no quitó ni una centésima del valor que tenía ese niño, del propósito que iba a cumplir en la tierra. Y nosotros podemos hoy disfrutar de el derecho a la salvación, al perdón de nuestros pecados, a la vida eterna, experimentar el reino de Dios en este momento gracias a ese hombre llamado Jesús. En cierta ocasión, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y Jesús pregunta para sus 12, las personas, los 12 apóstoles que era su círculo más cercano, más íntimo, y les pregunta, ¿vosotros también queréis iros? ¿Queréis volver atrás? ¿Queréis dejarme? Y Simón contestaría unas palabras que nosotros podríamos recordar y que nos identificamos plenamente con ellas. Simón Pedro diría, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús mismo diría de él mismo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todas esas afirmaciones nos muestran quién es Jesús. Si tú no sabes qué decisión tomar en tu vida, Jesús es una buena decisión para tomar. Es la mejor decisión, sin lugar a duda, para tu vida. Él es el camino. ¿Qué camino? El camino que nos llevará a salvación, a perdón, a vida eterna, a la bendición, a la salvación. Él es el camino que debemos recorrer. Pero ¿cómo es el camino? Bueno, seguir sus palabras, creer en Él, recibirlo no solamente como el que me saca de mis problemas, el que me ayuda en mis situaciones difíciles, sino también como mi Señor. Aquel, tomando la figura de un esclavo y un Señor, nosotros podríamos reconocer a Jesús como nuestro Señor, que tiene plena autoridad sobre nuestras vidas, que nosotros estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a Él, sabiendo de que tiene palabras de vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad. En un mundo de tanta mentira como el que vivimos actualmente, las fake news, donde vemos cómo se tergiversa todo, en Él hay verdad. Él es la única verdad. En un mundo de apariencia, donde las redes sociales toman tanta importancia y mostramos las mejores fotos, pero realmente no sabemos lo que se vive detrás de esa foto el resto de los 364 días del año que no mostramos cómo se vive. Jesús es la verdad. Él es la verdad que nosotros podemos manifestar. Lo que Él habla es verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sin duda alguno, aquel que le sigue tiene la vida. Aquel que le reconoce como su Señor, como su Salvador, como su perdonador, como aquel que vino a pagar un precio por nuestros pecados, Él tiene vida eterna. Él está viviendo la verdadera vida, la vida de parte de Dios. Jesús subió a una cruz. Jesús vivió 33 años en esta tierra y subió a una cruz en dolor, en lágrimas, en silencio, con sangre, con desprecio. Muchos de aquellos que le reconocían como el Hijo de Dios, como el Cristo, y mientras subía en aquel asno, entrando en la ciudad, y batían palmas para él y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, 3 días después lo maldecían en una cruz. Pero ya estaba escrito. Jesús mismo había dicho de que Él venía a cumplir la voluntad del Padre. Cuando Pedro le dijo, Señor, ten misericordia de ti, que no mueras, que no te pase eso, Él decía, aléjate de mí, Satanás, porque tú pones la vista en las cosas del mundo, en las cosas naturales del hombre, que Él no quiere que muera, no quiero sufrir,
pero yo he venido para cumplir ese propósito en la tierra. Para eso es lo que he venido yo. Si no muero en la cruz, no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna. Él escogió esa voluntad. Pero lo más importante aconteció 3 días después de su muerte y es la resurrección. Por eso los alguaciles tenían razón. Jamás hombre alguno ha hablado como él. Y podríamos añadir, y no ha existido tampoco ningún hombre como él, ni va a existir. Porque él se levantó de la muerte al tercer día, resucitó, como dicen las escrituras, y se apareció a más de 500 testigos oculares que lo vieron resucitado. Él mismo diría, aquel hombre que dijo de uno de sus discípulos, Tomás diría, si yo no veo sus heridas, si no pongo mis dedos dentro de sus heridas y meto mis dedos en la llaga de su costado donde fue atravesado, no voy a creer. Él se apareció y él le dijo, Tomás, ven, pon tus dedos aquí, pon tu mano aquí mismo y no seas incrédulo. No seas incrédulo. Él mismo se apareció. No fue un fantasma, no fue una aparición, fue un hombre. Fue la persona de Jesús que resucitó. Por eso en este día podemos decir que no hay otro hombre como Jesús. No hay un nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesús. Él es el único camino para llegar al Padre. Él es el camino establecido por Dios para que podamos tener salvación. Así que en este día mi recomendación es que reconozcamos a Jesús como Señor, Salvador de nuestras vidas, que podamos ser como los sabios de Oriente, que aún en toda su sabiduría, en toda su riqueza, siendo príncipes de pueblos, teniendo tanto entendimiento, eso no les impidió reconocer al Hijo de Dios, postrarse delante de ese pequeño bebé y aún así le reconocieron como Señor y Salvador. Un fuerte abrazo en este día.